Eh, dice el 25, Sión florecerá en los collados y se regocijará en las montañas y serán congregados en lugares que es señalado. Eh, es bellísimo todo este capítulo, hay mucha enseñanza, mucha guía para nosotros. Y así fue que el profeta declara también que algunos de los élderes no entendían las manifestaciones de los diferentes espíritus que andan por la tierra. Eh, Habíamos visto los versículos 46 que habla acerca de los dones del espíritu, pero seguían teniendo problemas. Había muchos problemas todavía. eh, no podían entender cómo podían ellos entender las manifestaciones que se presentaban en la iglesia nueva de Jesucristo. Y dice acá la parte, esto es lo último, en la última parte aquí, dice, los así llamados fenómenos espirituales no eran raros entre los miembros, algunos de los cuales afirmaban estar recibiendo visiones y revelaciones. Nuevamente volvemos a los problemas que tuvieron al principio José, cuando, eh, cuando Hiram, no Hiram, sino Hiram, eh, él le había encontrado una piedra blanca que decía que estaba recibiendo revelaciones para la iglesia. Eh, También eh, muchos empezaron a hablar y decir que ellos estaban teniendo sueños, revelaciones para la iglesia. Y recuerdo que José Smith aclaró muchísimo esto de que todos tenemos derecho de recibir revelaciones y visiones, pero en el contexto en cual ocupamos, el círculo en cual estamos. Un padre de familia para su esposa y sus hijos, o la esposa también en su contexto, como madre, como esposa, ella puede recibir también revelaciones para su esposo y para sus hijos. Eh, ¿Y cómo sabemos esto si lo que se está dando es correcto o no es correcto? Cuando los dos se, eh, cuando los dos entienden el mensaje, cuando los dos en sus corazones se dan cuenta que es verdadero, porque tanto el que lo dice como el que lo recibe se edifican a sí mismos, se sienten llena su corazón de gozo y paz y felicidad. Como se te lo puedo dar también un ejemplo cuando eh, los jóvenes cuando están orando y reciben revelaciones de que deben casarse con tal persona. Él va y le dice a la joven, yo he orado y he recibido que yo debo casarme contigo, que tú eres mi esposa. Pero la joven todavía no ha recibido su respuesta. Ella no ha recibido su propia revelación. Por eso, cada revelación es en su contexto personal. Yo puedo recibir revelaciones para mí mismo, y si estoy casado, para mi esposa, y si tengo hijos, para mi familia. Pero no puedo recibir revelaciones para otras personas, otras familias. Puedo ver algunas cosas, pero no significa que yo eh, puedo, como persona, a veces podemos ver lo que puede suceder en la vida de las otras personas, cosas buenas o algunas cosas raras que pueden pasar en la vida, podemos sentir por las otras personas también. Pero la otra persona es la que debe orar para saber si es cierto o no es cierto lo que ha escuchado, lo que ha visto. Y digamos, si tenemos un hijo mayor y yo recibo una revelación de que mi hijo eh, no vaya en tal viaje o en tal, no maneje una motocicleta o no se vaya en el auto solo por ahí o que va a tener un accidente. Podemos compartir esto, pero la persona que escucha, que ya es mayor de edad, que vive solo, puede orar por sí mismo para saber. Mi papá me dijo que él sintió que si yo salgo puedo tener un accidente o me puede pasar algo.
Padre Celestial, quiero saber si esto es verdad o no es verdad. De la misma forma que nosotros al leer el libro Mormón, nosotros oramos para saber si es verdad o no. Es individual. No, nadie puede venir y decir, yo he orado que el libro Mormón es verdadero, tú me tienes que creer porque yo sé que es. No, cada uno es individual, es personal. No sé si me doy a entender, lo siento. Vamos a ver algunos versículos de esto, ¿no? En el versículo 6 dice, pero hay de los que son engañadores e hipócritas. Dios eh, siente un rechazo por las personas que son hipócritas. Aquellos que dicen que lo que debemos hacer, pero ellos hacen otra cosa, ¿no? O esta gente, Dios no lo ve de buena manera, porque así dice el Señor, los traeré a juicio, engañadores e hipócritas. El 7 he aquí de cierto os digo, hay hipócritas entre vosotros, los cuales han engañado a algunos, cosa que ha dado poder al adversario. Pero aquí estos serán rescatados. Dios le hace saber que toda esta gente que ha sido engañada por estos hipócritas, Dios los va a rescatar. Dios en su momento dado, en esta vida o en la vida venidera, Dios va a rescatarlos a ellos. Eh, en el 8 dice, hay de los que son separados de mi iglesia, acá en la mitad, hay de los que son separados de mi iglesia, te voy a marcar, porque estos son vencidos por el mundo. Yo siempre le he hablado y le hablo a mis hijos también. Y si por alguna razón ellos desean tener su propia vida lejos de oramos siempre que esto no suceda, que se alejen de la iglesia, por favor, que no pidan que sus nombres sean sacados de la iglesia. Eh, que esto trae un gran mal tanto al cuerpo como al espíritu. Son vencidos por el mundo. Realmente he visto yo esto, personas que han pedido que sus nombres sean sacados de la iglesia, han sido vencidos por él. Y es muy triste poder verlo, la forma que vive. A partir del versículo 10 hasta el 12, habla mucho Dios de razonar. Dice, ven, razonaremos juntos. ¿Cómo? En el 11, razonemos así como un hombre razona con otro. En el 12, eh, ahora bien, cuando el hombre razona es comprendido por el hombre, porque razona como un hombre, así también yo, el Señor, razonaré con vosotros. Aquí está hablando de que el Señor nos pide a nosotros que vayamos y hablemos con Él. Si tenemos dudas, preguntas o no entendemos algo, que hablemos con Él, que Él va a razonar con nosotros de la misma forma que razonamos un hombre con otra, de algún punto de, de doctrina o cualquier otro punto que podamos conversar y razonar, ¿sí? Eh, no porque nosotros eh, pensemos que la otra persona eh, no entiende las escrituras o dice de alguna forma diferente a lo que nosotros pensamos, creemos, no debemos tomarlos como enemigos, debemos respetarlos. La persona entiende la escritura de esa forma, yo la entiendo de otra forma. La escritura no es de interpretación privada. Yo siempre le he dicho que para algunos tal escritura significa algo, para otro, depende lo que Dios quiere hacernos saber, qué es lo que nos quiere, en qué parte nosotros necesitamos ayuda. Él nos va a hacer entender la escritura de esa forma, pero no podemos obligar a nadie. Debemos respetarnos y, y seguir como hermanos en la iglesia. En el 13 dice, porque
Por tanto, yo, el Señor, os hago esta pregunta. ¿A qué os he ordenado? Ahí le está hablando a todos. ¿A qué yo los he ordenado? En el 14 dice, ¿le he ordenado a qué? A predicar mi evangelio por el Espíritu. Sí, el Consolador, que fue enviado para enseñar la verdad. Y entonces, en el 15 recibiste ese Espíritu que no pudiste comprender. Y lo recibiste como si fueran, como si hubieran sido de Dios. Se os puede justificar en esto. Le está hablando ya a los élderes de la iglesia en ese tiempo, ya eran los líderes de la iglesia. Ellos ya tenían mucha información, bueno, no tanta información como la que tenemos ahora, pero la información que tenían era de que el Espíritu Santo habla paz al corazón, trae consuelo, se regocijan mutuamente el que le da como el que le enseña. El Espíritu edifica a las personas. Puede ser que estamos en un grupo enseñando, el maestro puede enseñar a un grupo, pero tal vez no todos van a recibir la misma enseñanza de la misma forma, pero hay uno que tal vez la recibe bien. Esa persona se edifica, entiende y comprende la escritura. Los demás tal vez piensan, oh, lo que el maestro dijo es aburrido, pero a una de esas personas le ha servido para edificarlo a él, para crecerlo en el testimonio. Escuché uno que comentó una historia en la escuela dominical de, de que si no me acuerdo, creo que era el presidente de Estaca o un 70, no me acuerdo bien, esa parte no me acuerdo, si fue un presidente de Estaca o un 70, que le dijo al obispo que debían cantar un himno. Eh, el obispo sintió que tal hermana debería cantar el himno y le pidió a la hermana que viniera y cantara el himno. Tanto el presidente de Estaca, que recibió la revelación, y el espíritu y el obispo recibió la revelación quién debía cantarla, eh, y la persona que cantó había sido que ella había ido ese domingo a la iglesia con la intención ya de ir el último día y no iba a ir nunca más a la iglesia. Y ella recibió la respuesta a su oración de que el Señor sabía el problema que ella estaba pasando. Y toda la congregación tal vez no sintió, no fue edificado, no creció tal vez espiritualmente, pero hubo una persona de esa congregación que ella sintió el Espíritu y sintió que Dios le estaba hablando a ella. Y esto es lo mismo eh, en las clases o cuando alguien da un discurso. No porque nosotros pensemos, oh, qué discurso aburrido, oh, qué, qué feo, ¿por qué habla así? ¿Por qué dice esto? Eh, Tal vez somos nosotros los que estamos mal. Tal vez somos nosotros que no estamos bien con el espíritu, en sintonía con el espíritu. Porque muchas veces vamos a la iglesia, porque yo lo he hecho, voy a la iglesia y yo no pude dormir bien esa noche, pero no quiero faltar a la iglesia. Quiero participar de los sacramentos y quiero cumplir con mi llamamiento. Y a veces voy cansado. Cuando uno está cansado, no está de bueno técnicamente. Eh, o pasan cosas, tenemos problemas, dificultades, tenemos malos momentos, tenemos problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud. eh, y a veces podemos juzgar a la persona que está discursando, enseñando o dando testimonio porque nosotros entendemos la escritura o entendemos un concepto de que los líderes hablan de una forma diferente. Nadie tiene un termómetro o nadie tiene un aparato de decir para medir el espíritu de la persona. La persona que está discursando, hablando, dando testimonio, nosotros decimos, "Ah, esa persona, yo no sentí el espíritu, no lo dijo con el espíritu. No podemos, no podemos juzgar de esa forma. ¿Qué pasa si la persona
ha sentido el Espíritu que debe decir de esa forma, debe hablar de esa forma, debe enseñar de esa forma. ¿Mm? Hay una razón específica por qué lo hace. Yo pienso que a veces cuando yo estoy escuchando un discurso o un testimonio y no me siento bien al escuchar, eh, debo analizarme a mí mismo. ¿Soy yo el que estoy pasando por este problema? ¿Y quién soy yo para juzgar a la otra persona que, que no lo está diciendo por medio del Espíritu Santo? Podemos encontrarnos en estar peleando contra el Espíritu Santo. Debemos tener mucho cuidado. Por eso el juzgar mal, hermano, es, es muy peligroso espiritualmente para nosotros los santos los últimos. En el versículo 16 dice, aquí vosotros mismos contestaréis esta pregunta, sin embargo seré misericordioso con vosotros. El que de vosotros es débil será hecho fuerte de aquí en adelante. Em, Le está diciendo de eh, que si no entienden, que no comprenden, Dios deja que nosotros mismos busquemos y resolvamos las preguntas. eh, pero él le promete que aquellos que son débiles, el Señor los va a hacer fuerte si nosotros nos acercamos al Señor con un sentimiento de arrepentimiento y de humildad. Él nos va a hacer fuerte. En el versículo 22 es donde aclara bien cómo podemos entender las manifestaciones del Espíritu. Dice de manera que el que predica y el que recibe se comprenden el uno al otro. Ambos son edificados y se regocijan juntamente. Esto cuando se habla de uno a uno, pero recuerde que a veces, como hablé hace unos segundos atrás, en una clase, tal vez no todos, pero hay uno que sí son edificados, o en una reunión sacramental, tal vez no todos sienten el Espíritu, pero hay uno que sí, lo siente. Eh, y esto sucede, tanto el que la da como el que recibe gozan y comprenden uno al otro. Esta es la forma que él habla de razonar uno al otro. Se comprenden uno al otro, se entienden uno a otro, ¿sí? Y son edificados y se regocijan juntamente. Ahí podemos entender el espíritu. No porque nosotros estamos mal con el hermano, no queremos entenderle y decimos, no, ese hermano no enseña bien, no tiene el espíritu. ¿Es el hermano o somos nosotros? Esa es la pregunta que debemos también contestarnos a nosotros mismos. Y sigue diciendo el 23, y lo que no edifica no es de Dios, y es tiniebla. Ahí pueden saberlo. Si cualquier manifestación espiritual que no edifica, no es de Dios. Eh, que no trae gozo al corazón, que no trae paz, no trae tranquilidad, eh, no trae amor, comprensión entre uno al otro, no hay la compasión que se necesita, la misericordia entre uno, entre hermanos. Si no hay esto, no es de Dios. Lo podemos saber claramente. Y en el 24 lo aclara mejor todavía. Lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz. Esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Significa que no porque estamos recibiendo más luz, más conocimiento, ya somos perfectos. No, esto es un proceso, continúa hasta el día que el Señor venga y el día llegará en que el Señor nos hará perfecto. ¿Gracia a qué? Gracia a su gracia, ¿no? La gracia de Jesucristo. Y en esto vamos a comprender eh, lo que la persona está diciendo. Eh, traerá luz, edificará, sentiremos regocijo en el corazón, podemos sentir paz, tenemos tranquilidad. Eh, Seguiremos y dice, eh,
El 25 lo vamos a leer también. Dice, y además de cierto os digo, y lo digo para que sepáis la verdad, a fin de que desechéis la tiniebla de entre vosotros. Estos versículos habría que leerlo bien, con cuidado, es la forma que no podemos entender el Espíritu Santo. Pasamos al 28, dice, pero ningún hombre posee todas las cosas a menos que sea purificado y limpiado de todo pecado. Si sois purificado y limpiado de todo pecado, pediréis cuanto quisieres en el nombre de Jesús y se cumplirá. Mas sabéis esto en el 30, que os será indicado lo que debéis pedir. Y como sois nombrados para estar a la cabeza, los espíritus se os sujetarán. Todos aquellos líderes que tienen llaves, el obispo tiene la llave de comprender todo, le hemos leído en los capítulos anteriores, él puede discernir y comprender los espíritus. Um, léalo ustedes con despacio, con mucho cuidado, eh, cómo nosotros debemos comportarnos cuando nos encontramos de esa forma. También debemos ser humildes y buscar siempre la ayuda de nuestro Padre Celestial. En el versículo 34, aquel que de Dios reciba, acredíteselo a Dios y regocíjese de que Dios le considere digno de recibir. Debemos siempre dar la gracia a Dios, debemos siempre decir que la gloria sea para Él, porque sin Él nosotros no somos nada. Sin Él no somos nada realmente. Yo sé esto, tengo un testimonio que es sin Dios, sin Jesucristo y sin el Espíritu Santo, yo no soy nada. No, en realidad no sé nada y no sé, no soy ni sé nada sin ellos. Eh, Luego en el versículo 37 ya le manda, dice, salga mi siervo Joseph Wakefield, con quien estoy bien complacido, y mi siervo Perry Pratt, entre la iglesia para fortalecerlas con la palabra de exhortación. Eh, Aquí le pide a ellos que salgan y prediquen y lleven y exhorten, ¿no? Todo poseedor de sacerdocio, si leemos eh, las pa- eh, lo que los sacerdotes, los poseedores de sacerdocio, es una de las cosas. Nosotros debemos exhortar a las familias. Exhortar no es llamar la atención, ¿sí? No es solamente llamar la atención, sino que es exhortar también, es ayudar a las personas a que cumplan con el Evangelio. Exhortar es también ayudar a las personas a comprender y a entender las cosas importantes que deben hacer para estar en armonía en la iglesia, con el Espíritu Santo y con Jesucristo mismo. Y bueno, podrían seguir leyendo ustedes. Este es un versículo que me encanta, dice, he aquí sois niños pequeños, no podéis soportar todas las cosas por ahora, debéis crecer en gracia y en el conocimiento de la verdad. Yo me considero también, no soy como niño, pero sí en mi conocimiento, en lo que yo sé, me considero como un niño. No sé todo, no entiendo todo, eh, entiendo muy poco de la magnitud de la pureza del Evangelio de Jesucristo. Es enorme la capacidad que es. eh, y me gustaría entender y comprender todo, pero debo recibir lo que el Señor me ha dado y estar agradecido por la oportunidad que tengo de poder hablarles a ustedes y compartir con ustedes lo lo que yo aprendo y lo que yo puedo entender. No significa que lo que yo digo todo está de acuerdo a las cosas de la iglesia. Por eso cuando empieza el canal dice que lo que nosotros hablamos y compartimos en este canal no significa que es doctrina ni tampoco que es apoyado por la iglesia. Eh, Uno siempre está dispuesto a hacer lo bueno y buscar lo mejor en la vida, ¿no? Eh, y ahí terminamos, hermano. Quiero terminar con eso nomás, de que somos niños pequeños, estamos aprendiendo,
Todos queremos mejorar y cambiar. Hay muchas cosas que debo aprender, muchas cosas que debo cambiar en mi vida, muchas cosas que debo arrepentirme. Y esta es la hermosa oportunidad que el Evangelio de Jesucristo nos da a nosotros, la oportunidad de cambiar y de mejorar y de respetarnos entre nosotros como miembros de la iglesia, respetarnos, aunque tengamos diferencia de ideas y pensamientos, debemos respetarnos y querernos y buscar lo mejor uno al otro. De la misma forma con las otras creencias, debemos respetarles, nunca hablar mal de ellos y buscar lo mejor de cada uno. Esto le dejo para ustedes hoy día y, y nos vemos en la próxima, hermano. Si les gustó, recuerden, denle un me gusta, denle un like eh, o el dedo que está para arriba, si les gustó. De esta forma, el canal de YouTube puede saber que debe compartirlo con más gente. O ustedes mismos pueden compartir con alguien que realmente necesita o necesita aprender o saber. Todos estamos en la misma, nadie es perfecto, todos buscamos entender y comprender mejor las escrituras. No hay otra manera. Ustedes deben orar, ustedes deben ayunar, ustedes deben leer la escritura, ustedes deben estudiarla, deben examinar la escritura eh, y hay mucha información y que nos aclara lo que significan muchas de estas escrituras gracias a nuestros apóstoles y profetas en este tiempo. Esto lo dejo con lo mejor que yo pueda, siento por ustedes. Lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Y nos vemos la próxima, hermano. Gracias.